Vamos a hacer este video para comentar un poco sobre la lamentable situación que ocurrió en Corea del Sur y para quienes tal vez no han escuchado o no se han interiorizado respecto a la noticia, inicialmente voy a dejar este video. Centenar de personas están recibiendo atención médica de emergencia y reanimación cardiopulmonar tras una estampida ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl, según han informado las autoridades. Los servicios de emergencia han recibido al menos 81 llamadas de aviso desde la zona por dificultades respiratorias desde las 11:30 de la noche, hora local. Además, los bomberos han activado una respuesta de nivel 3 y han enviado a personal autorizado a la zona donde se ha instalado ya un hospital de campaña. Bien, estas imágenes no son de una película, no es ficción, es real y lo que tenemos es una situación de urgencia o emergencia masiva donde cientos de personas se vieron atascadas en una estampida humana en Seúl con motivo de la celebración de Halloween, donde alrededor de 150 personas han muerto, ¿ven? 150 personas muertas, si se entiende la magnitud de la situación, y un número similar de heridos, producto de que se aplastaron, se pisaron, se apretaron los cuerpos de cientos de personas, que terminó con muerte instantánea en algunos casos, y una serie de personas que estaban en parada cardíaca que demandó de un RCP masivo, como veíamos ahí en las escenas. En realidad De personas están lo que ocurrió fue que en sí todas las personas estaban celebrando y confluyeron en un callejón muy pequeño donde naturalmente no cabía todas las personas. Hablamos de 300, 400 personas y que se fueron comprimiendo en una especie de embudo, igual como probablemente le ha ocurrido a ustedes en algún concierto, en alguna fiesta masiva, pero aquí estamos hablando de 300, 400, 500 personas en un solo pasaje. Bien, obviamente si alguno se tropieza, el resto le va a pasar por encima. Y como no van solos, probablemente una segunda persona trate de ayudar, o una tercera, y al caer arrastra a otra persona y por tratar de levantarse arrastra a una siguiente persona y así se van sumando las víctimas, que terminó con un saldo lamentable. Aquí vemos lo angosto del pasaje, donde se juntó este gran número de personas. Y fíjense, o sea, aquí caen 10, 15 personas tal vez, y aquí estamos hablando de 400, por poner un número aproximado. Y eso terminó en un saldo terrible y lamentable de alrededor de 150 muertos. Eh, ¿Por qué tocamos este punto? Porque a pesar de que nosotros nos entrenemos en soporte vital, en primeros auxilios, tal vez en RCP o en nuestro protocolo MARCH o el CABCDE, un escenario distinto es cuando yo tengo múltiples víctimas, eh, víctimas masivas, donde las habilidades individuales no son suficientes porque hay que coordinarse en equipos de trabajo. Y son equipos de trabajo que propenden a que se salven vidas y no tengamos escenas como las que se ve aquí en la fotografía. Entonces, veamos un poco por qué, o sea, cómo podemos nosotros intervenir desde la atención prehospitalaria en lo que son los desastres masivos. Recordemos los principios fundamentales de la atención prehospitalaria. Primero que todo, se debe garantizar siempre la seguridad de los proveedores de atención prehospitalaria y las víctimas. Es decir, si usted se encuentra en un escenario en el cual hay 10, 20, 50, 100 heridos, aún así, lo principal es garantizar la seguridad del proveedor y las víctimas que ya se logran identificar. Eso demanda un trabajo reflexivo, una planificación, demanda un entrenamiento que me lleve a no bloquear, a no tener esta visión de túnel y saber cómo responder y resolver ante las necesidades de estas víctimas.
O sea, tengo que poder evaluar el escenario para identificar qué es lo que tengo que hacer y además identificar los recursos necesarios que voy a ocupar, más allá de los que yo traiga. Eso significa evaluar si necesito equipamiento de rescate especial, material de protección ante químicos, infraestructura para poder desplazarme, es decir, todos los recursos extra o necesarios, o sea, extra, perdón, y que son necesarios para poder resolver la demanda de las víctimas. Hay que reconocer la llamada cinemática o la física del trauma para entender qué es lo que está afectando a las personas. Distinto es tener una cantidad de víctimas que cayó de un puente porque el puente se desplomó, a un atropello vehicular masivo o a una estampida, como la que vimos en el caso de Corea. Entonces se debe reconocer cuál es la física del trauma y la cinemática para entender cuáles son las lesiones potenciales que tienen las víctimas que estoy visualizando. Con eso hago la evaluación primaria para identificar cuáles son los riesgos de muerte de las víctimas con mayor probabilidad del deceso, y eso en el fondo me lleva a hacer una buena categorización, que es nuestra evaluación primaria. Ya habiendo identificado eso, se provee todo el control apropiado, adecuado del CABCDE o XABCDE o el marcho. Recordemos lo que significa este acrónimo. Para quienes no lo recuerdan, pueden ver otros videos del canal o con todo gusto pueden escribir una consulta y yo se la respondo. Ya habiendo provisto el control prehospitalario, hay que definir cómo se va a iniciar el transporte hacia las instalaciones apropiadas, porque no se trata de mandar simplemente lo herido a un centro asistencial. Tiene que ser el centro asistencial ideal para los requerimientos de estas víctimas, si no vamos a perder tiempo y recursos llevándolo a un centro clínico para que no lo puedan recibir y lo tengan que despachar a un nuevo centro clínico. Entonces, iniciar el transporte implica reconocer la red asistencial para poder definir las instalaciones apropiadas a las cuales van a ser derivadas las víctimas. Con eso, para eso yo tengo que asegurar una buena comunicación que tiene que ser amplia, precisa, certera. No hay que divagar, hay que entregar la información necesaria, pero de manera ordenada, para que toda la red, para que todos los proveedores se coordinen adecuadamente e incluya obviamente la red asistencial que va a recibir a las víctimas. Esto considera también los medios de transporte por los cuales se van a trasladar las víctimas. Y además de todo esto, se tiene que evitar cualquier tipo de daño adicional. Es decir, la misma intervención masiva para estas víctimas múltiples demanda un trabajo que tiene que entrenarse, más allá de las habilidades disciplinares particulares. ¿Cómo se produce entonces un desastre? Es una pregunta que tenemos que saber responder, porque si nosotros queremos hacer una planificación estratégica, tenemos que entender cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, ¿cómo se produce un desastre? Y esto ha sido descrito de distintas maneras y por distintos autores, pero sigue más o menos el mismo ciclo, que va a comenzar siempre con el periodo de quietud. El periodo de quietud es todo ese periodo de tiempo que existe entre el último desastre y el nuevo desastre. O sea, toda esa ventana de tiempo en la cual no ocurre un desastre. Ese periodo de quietud puede ser más o menos extenso dependiendo de eh, qué tan vulnerable o qué tan probable es que ocurran eventos de esta categoría en un recinto, en un país, en una comunidad, en el escenario que sea. El periodo de quietud entonces es toda esa ventana de tiempo que existe entre el último desastre y el nuevo desastre. En este periodo es donde se espera, ¿cierto?, que la autoridad, quien corresponda, eh, pueda hacer todas las evaluaciones pertinentes pensando en que existe riesgo potencial de que ocurra un desastre. Aquí, en este periodo, es donde se supone que se fortifican edificios, se, se liberan desagües, se aseguran los caudales de los ríos, se definen las políticas institucionales para la construcción de edificios o para la construcción de carreteras. O sea, en este periodo, antes de que ocurra un nuevo desastre, es la fase en la cual uno tiene que prever el riesgo y definir todos los planes de intervención para que si llega a ocurrir el desastre estemos mejor preparados. Luego viene el periodo prodrómico,
es como la etapa antes de que se produzca la enfermedad. El periodo prodrómico también se llama fase predesastre o la fase de precaución. Acá es cuando ya no simplemente se definen políticas transversales, sino que pensando en que es altamente probable que ocurra un desastre, identifico puntos claves que son de riesgo. Por ejemplo, si va a haber un concierto en un estadio, ya sé que la ocurrencia del concierto es una realidad. Ya sé que van a llegar cientos de miles de personas a ese estadio. Entonces, no estoy suponiendo que va a ocurrir algo. Sé que va a ocurrir algo, pero no estoy seguro de que va a ocurrir el desastre. Pero sí sé que es altamente probable que ocurra. Entonces aquí identifico los puntos clave que debo reforzar. Tiempo atrás hubo una polémica porque aquí en Chile se iba a presentar la banda Metallica y tuvieron que cambiar el escenario en el cual iban a presentarse porque el estadio no estaba en las condiciones óptimas para recibir al público. Y mucha gente reclamaba al respecto, reclamaba porque encontraba que era eh, injusto o que era innecesario, como decimos aquí en Chile, darle tanto color a, a algunas reestructuraciones que se estaban haciendo en el estadio. Y la justificación era que como se estaban haciendo arreglos en el estadio, habían algunas puertas que estaban bloqueadas y no se podía poner en riesgo a toda la población, a todo el público, perdón, a que ante el eventual evento, o sea, ante el eventual suceso de un desastre, no estuviesen todas las puertas o las vías de escape habilitadas. Entonces, eso es identificar cierto riesgo en el periodo prodrómico. Sé que va a ocurrir algo y puntualmente me voy a identificar cuáles son los puntos débiles, las brechas que debo fortalecer para que si llegase a ocurrir el evento, se puedan minimizar los riesgos. Luego viene la fase de impacto, que es cuando ocurre el desastre masivo. Aquí en realidad es poco lo que se puede hacer. Ocurre el evento, naturalmente tiene que ir en el ciclo de desastre, pero aquí es poco la intervención que se puede hacer. Esto es lo que puede durar una hora, media hora, minutos, segundos en algunas ocasiones, pero da paso a la fase de urgencia. Fase de urgencia o fase de rescate también se le llama, que es el periodo inmediatamente después de ocurrido el evento. Y aquí es donde se espera intervenir para salvar vidas. Bien, vamos a profundizar un poco en la fase de urgencia, pero es en esta fase en la cual se espera intervenir que todo el sistema de emergencias pueda colaborar para salvar vidas de estas personas que están en riesgo de morir, dado el impacto del evento. Finalmente, la fase de recuperación es cuando ya habiendo ocurrido el evento, ya habiendo intervenido en salvar vidas, la sociedad, la comunidad resurge después del evento. Es cuando, por ejemplo, se empiezan a reconstruir casas después de un terremoto o un incendio, es cuando se empieza a hacer la limpieza por una contaminación química, es cuando se empieza a compensar a las víctimas fatales o víctimas que hayan quedado con lesiones graves. Eh, entonces la sociedad y la comunidad es la que empieza a levantarse después del evento. Luego de la fase de recuperación viene nuevamente el periodo de quietud hasta que aparece nuevamente un nuevo desastre o un nuevo evento. Entonces ese es el ciclo que vamos a encontrar siempre en la ocurrencia de desastre. Y esto tenemos que reconocerlo, porque cuando nosotros trabajamos en equipos de atención prehospitalaria, y si son equipos grandes porque tenemos una jurisdicción amplia, siempre tenemos que visualizar el riesgo de eventos. Y siempre los desastres van a ocurrir en este ciclo casi invariable. ¿Cuáles son entonces los manejos que tenemos que presentar, perdón, en desastre? Sobre todo en la fase de urgencia. Bueno, aquí podemos decir que son cuatro en realidad la- la- las acciones que debemos tener. Por una parte está la mitigación. Esto corresponde, ¿cierto?, a la atención de urgencia, donde eh, paralelamente se da, ¿cierto?, con el periodo de quietud, en la cual uno identifica, ¿cierto?, y evalúa los riesgos potenciales de que pueda ocurrir un nuevo evento o un desastre masivo. Entonces, esa es la fase de mitigación. Cuando se identifican los riesgos, nos preparamos, viene la fase de preparación o la acción de preparación,
que en el fondo es, en la atención de las urgencias, es considerar todo el equipo, el entrenamiento, la preparación del recurso humano, las provisiones, los recursos financieros, tecnológicos, humanos, que vamos a requerir ante un evento masivo. O sea, primero evitamos que ocurra, pero cuando identificamos que va a ocurrir, nos preparamos. Esto va de la mano con el entrenamiento y el financiamiento, la adquisición de tecnología para poder dar respuesta al evento. Y por eso la tercera acción es la propia respuesta, que en el fondo es la activación, el despliegue, la acción, la utilización de todos los recursos para poder resolver el problema que está generando este evento, ¿bien? Que es la fase del evento propiamente tal. Y luego finalmente todas las acciones de recuperación para poder levantar, ¿cierto?, a la ciudadanía o la comunidad luego del desastre. Entonces, las acciones, ¿cierto? Las acciones que nosotros vamos a ejecutar, que vienen a ser en el fondo las operaciones, solamente van a poder ser efectivas si previamente se planifica, ¿bien? Porque eso significa que yo me entrené, tuve los recursos, tuve las tecnologías y además tengo la memoria muscular suficiente para poder ejecutar las acciones propias que van a salvar la vida de las personas. Y ahí volvemos a las acciones propias de la atención prehospitalaria. En este caso, cuando hablamos de desastres masivos, comienzan, ¿cierto?, por la búsqueda y rescate. La búsqueda y rescate, en el fondo, son todos los procesos ordenados, sistematizados, para identificar y encontrar a todos los individuos que han sido víctimas del evento. A todos los heridos. En el fondo, búsqueda y rescate significa o sea, buscar ordenada y sistemáticamente en los escombros, en el escenario, a todas las víctimas del suceso y rescatarlas. Rescatarlas para poder sacarlas de la zona de peligro y mantenerlas con vida. Luego que identificamos y rescatamos a las personas, viene el triage, ¿cierto? Y la estabilización. El triage implica la categorización, categorizar quiénes son más y quiénes son menos urgentes o cuáles son las emergencias más relevantes para poder priorizar y maximizar la eficiencia de los recursos disponibles para salvar vidas. Eso entonces es la segunda operación propiamente, lo que es el triage y la estabilización. Como tercer paso está el seguimiento de pacientes. Recordemos que aquí no tenemos un herido ni dos heridos, tenemos 10, 20, 50, 100, 150, 300. Recordemos que según lo que tuvimos fueron 150 muertos, pero tenemos además 150 heridos. Hablamos de una atención de 300 personas. Entonces, la identificación de las personas, la identificación y la categorización de los heridos implica el primer paso para poder hacer un buen seguimiento de pacientes, porque se identifican con algún código, con algún nombre, con algún número que permita que localicemos fácilmente a estas víctimas independiente de donde hayan sido tratados o trasladados. Luego viene el tratamiento definitivo, que es el que uno espera que se le dé probablemente en el hospital, pero la definición del tratamiento definitivo viene dada inicialmente por dónde fue derivado la víctima. Por eso es necesario conocer la red asistencial y cuáles son los centros clínicos disponibles y cuáles son los ideales para recibir a estas víctimas. Entonces el tratamiento definitivo no se va a demorar en la medida que yo sepa bien a dónde voy a derivar a estas víctimas. Finalmente la evacuación significa retirar y sacar a las víctimas de la zona donde ocurrió el evento para evitar que aparezcan víctimas adicionales. Recordemos uno de los primeros elementos fundamentales, que es mantener la seguridad del proveedor de atención prehospitalaria y las víctimas propiamente. Entonces el proceso, si se fijan, es un proceso complejo que demanda de una planificación estratégica y una planificación operativa. Quienes hacemos gestión de salud sabemos, usamos estos términos generalmente, pero los proveedores de atención hospitalaria también tienen que manejar esto, porque son las personas que están en la calle, que son las personas que están ahí mismo en el terreno del suceso, donde ocurrió el evento, y quienes hacemos también atención prehospitalaria, sabemos que cuando ocurre una desgracia, cuando ocurre un desastre, cuando ocurre un evento, no es el momento para empezar a sacar cuenta, cuáles son los recursos que podría necesitar o qué hago primero, qué hago después. Ya tiene que estar definido. Y mientras más
numeroso sea la cantidad de víctimas, mientras más grande sea el suceso, el equipo que coordina el rescate debe ser más complejo. Y cuando hablamos del equipo, nosotros nos estamos refiriendo a un comando de operaciones. Las operaciones son las acciones, son las tareas específicas. Y alguien tiene que liderar o tiene que comandar o dirigir al equipo que va a ejecutar las operaciones. Por eso se habla de un comando de operaciones. Bomberos, SAMU y naturalmente las policías, así como las Fuerzas Armadas, están ya habituadas a trabajar bajo un sistema de comando de operaciones y los operadores de atención prehospitalaria se integran a este equipo de operaciones cuando tienen que resolver urgencia y emergencia. Ahora, cuando las víctimas son pequeñas, son pocas, generalmente el comando de operaciones se reduce a las personas que están en la ambulancia, pero cuando hablamos de 50, 100, 200, 300 heridos, el comando de operaciones se hace más complejo. Y la estructura general de un sistema de comando implica que debe existir un comandante de incidente que es la persona que está a cargo de coordinar todas las acciones que propenden a salvar vidas, a administrar los recursos y a entregar la información necesaria para que la ciudadanía y la autoridad sepa cómo se está resolviendo el problema. El comandante de incidente, eh, va a tener ciertas características, bien, ciertas características de un líder que ya había mencionado yo en otro video, pero además tiene que ser, no solamente tener características de liderazgo innatas, sino que además tiene que estar muy bien entrenado, porque tiene que ser capaz de trabajar bajo presión y de manera eficiente y naturalmente efectiva. Y bajo el comandante de incidente se van a encontrar tres oficiales, que son por un lado el oficial de seguridad, que es el encargado de que mientras se están haciendo las intervenciones, se resguarde que no ocurra un nuevo evento, que no aumenten las víctimas y que la seguridad del personal y de las víctimas se mantenga garantizada. Ese es el rol en general que va a cubrir el oficial de seguridad. También va a haber un oficial de información, que es otra persona, que es la encargada exclusivamente de centralizar la información para poder entregarla a los medios de comunicación y a la ciudadanía y a la comunidad para saber cómo se está resolviendo el problema. Por tanto, se va a encargar de trabajar con prensa, con televisión, con la autoridad local y con la ciudadanía que demanda saber cómo se está salvando vidas y cómo se está interviniendo para rescatar a las víctimas. Cuando el escenario es demasiado grande, participan distintos comandos y para comunicarse entre los comandos debe existir un enlace. Por tanto, también va a existir un oficial de enlace que se encarga de crear y mantener la red de comunicación entre los comandos o entre los distintos dispositivos e instituciones que intervienen en la atención de emergencia masiva. Y cuando esto está bien articulado, que es en el fondo lo estratégico, las operaciones, que son las acciones propiamente tal, también se dan con facilidad. En este caso tenemos bajo la coordinación también del comando de incidente, del comandante de incidente, y garantizando que estos tres oficiales están haciendo bien la pega, vamos a tener una sección de planeación que es donde se está planificando qué y cómo se van a hacer las cosas. Qué se va a hacer primero, qué se va a hacer segundo, qué se va a hacer tercero y cómo se va a proceder para A, B y C. Esa es la sección de planeación. La sección de operaciones son las tareas en concreto que se están haciendo en el terreno. Cómo se está haciendo el triage, cómo se están rescatando las víctimas, cómo se están trasladando las víctimas, cómo se está comunicando el personal. Bien, eso es sección de operaciones. La logística, la sección logística, ve todo el soporte, garantizar que no falte el combustible, que no falten los insumos, que si necesitamos más tecnología, si necesitamos más camillas, si necesitamos más combustible, lo que sea, todo eso es logística. Entonces hay una sección logística y esto naturalmente cuesta dinero. Entonces alguien que está a cargo de la sección finanzas es la persona que se encarga de ver cómo vamos a manejar los recursos financieros eficientemente,
cómo se va a reportar el costo y el gasto necesario y todo lo que se tenga que reportar desde el punto de vista financiero. Entonces no es tan sencillo como llegar y empezar a hacer RCP. No, esto es una estructura debidamente organizada, que es lo que llamamos nosotros el sistema de comando. Entonces, solo de esa manera se puede proveer atención prehospitalaria en escenarios complejos masivos, como lo que ocurrió en Seúl, que fue una estampida por Halloween, pero también podría ser en un concierto, en un partido de fútbol o en cualquier escenario generado por el hombre, por las mismas personas, ¿cierto? Que no es un desastre natural. Pero también puede ocurrir un desastre masivo natural, como son los terremotos, los maremotos, los huracanes, ¿ven? Que también son desastres masivos con múltiples víctimas, de distintas índoles, pero también son múltiples víctimas, donde también tiene que estructurarse un sistema de comando. También podría ser, por ejemplo, una explosión de gas, ¿bien? Que no es un desastre natural, está dado porque las tuberías, porque el acueducto, porque el gasoducto, um, un desastre eléctrico, por ejemplo, en este caso una imagen de una explosión de gas que generó múltiples daños y víctimas. Y también puede ocurrir en el caso de atentados terroristas, explosivos, químicos, ¿bien? O cualquier tipo de arma de destrucción masiva que se quiera utilizar para generar daño en múltiples víctimas. Entonces los escenarios son súper variables, pero todos van a demandar del mismo tipo de coordinación y trabajo de comando de operaciones. Algunas recomendaciones generales para poder eh, operar de manera adecuada en un comando de incidente. Bueno, en primer lugar, entrenar. ¿Ya? Se debe entrenar todos los días, certificarse constantemente, entrenarse en un escenario lo más real posible, ¿bien? Para que nuestra memoria, nuestra respuesta sea rápida, para que los procedimientos que son mecánicos, para los procedimientos que demandan memoria muscular salgan sumamente rápido. Y además, para entrenarnos para que cuando estemos ahí interviniendo en este desastre masivo, donde hay gente que está gritando, gente que está llorando, gente que está asustada, gente que está muriendo, ¿bien? Logremos nosotros mantener la calma y tomar las decisiones adecuadas con la mente fría. No podemos permitir que aumente el riesgo de herido, entonces hay que evitar los heridos adicionales, lo que incluye también a los rescatadores. Para eso tenemos que hacer una planificación adecuada y desde el punto de vista de las acciones, tener un buen sistema de categorización o de triage. Aquí el personal que hace triage tiene que estar tremendamente entrenado y para eso está distintas técnicas de triage como el START o el META. ¿Conocen esto? START y META. Bueno, si lo conocen pueden comentarlo o si no lo conocen pueden consultarlo también y tal vez podría hacer un video para explicar respecto a ese tipo de categorización. Y siempre mantener comunicaciones eficientes, es decir, no divagar, no hablar de más, no entregar información que no es relevante, sino que sea la información precisa para que garantice que las soluciones se tomen de manera rápida. ¿Listo? Eso entonces es lo que quería comentarle respecto a eventos de víctimas masivas y sistemas de comando de operación. Que estén muy bien, estamos en comunicación.